Tema 3: Análisis de datos. Los procedimientos estadísticos especializados nos ayudan a la comprensión y comunicación de los casos clínicos. La epidemiología clínica es la ciencia y método de estudiar las decisiones óptimas de la práctica clínica, teniendo en cuenta las características epidemiológicas del paciente y su ambiente clínico externo. La patología de la concierne y los factores y maniobras a que ve expuesto su ambiente clínico, en especial las acciones sanitarias. La idea es que veamos cómo se está comportando el paciente ante la enfermedad para ver cuál es la forma de diagnosticar a esta persona, a este paciente. 3.1. Análisis de los datos crudos y estratificados. Los datos crudos es un término para los datos que se recogen desde una fuente, por lo que no han sido sujetos al procesamiento u otra manipulación. También se conocen como datos primarios. Los datos crudos pueden ser como los datos obtenidos de una encuesta, también pueden hacer referencia a datos binarios en aparatos electrónicos, tales como discos duros, referidos como datos de bajo nivel. Durante la valoración, el profesionalista de enfermería recoge 4 tipos de datos: subjetivos, objetivos, históricos y actuales. Y estos datos primarios, como ya dijimos, los recolectan y se pueden después meter a un sistema de información donde se va a tener ya almacenada la información de cada paciente, con la cual también se podrán hacer más adelante algunos estudios dependiendo de los comportamientos de las enfermedades que estén estudiándose o analizándose. 1. Subjetivos. Se pueden describir como la perspectiva individual de una situación o de una serie de acontecimientos. Esta información se obtiene por el profesional de enfermería con la comunicación con el paciente. Algunos ejemplos son las descripciones que hace el usuario del dolor, la debilidad, la frustración, las náuseas o el desconcierto. La información proporcionada por otras fuentes distintas al paciente, como un familiar o otros miembros del equipo de atención sanitaria, puede ser también subjetiva si se basa en la opinión de cada uno en lugar de estar basada en los hechos. Entonces es importante que se le pregunte al paciente cuáles son los síntomas que tiene, y en caso de que el paciente no pueda, pues el que dará la información será el familiar. Objetivos. Por contraste, los datos objetivos consisten en información observable y mesurable. Habitualmente esta información se obtiene a través de los sentidos de la vista, olfato, oído y tacto durante las exposiciones físicas del paciente. Algunos ejemplos de datos objetivos son la frecuencia respiratoria, la presión arterial, el aumento de la temperatura, la presencia de algún edema y el peso. Estos datos pues ya se obtienen directamente con el estudio o el primer contacto que tiene el especialista con el paciente. Históricos. Consiste en situaciones o acontecimientos que han tenido lugar en el pasado. Estos datos son especialmente importantes para identificar las características de la salud normal del usuario y del paciente, y para determinar experiencias pasadas que pudieran tener algún efecto en el estado de salud del paciente. La idea es que veamos cómo ha ido desarrollándose. O sea, cada vez que el paciente va en consulta, se anotan todos sus síntomas y las enfermedades y lo que tiene, ¿sí? Y entonces, si está enfermo, cuando regresa se ve si hay una evolución o un retroceso en esta situación. Para esto es el historial. Actuales, acontecimientos que están sucediendo en ese momento. Estos datos son especialmente importantes en su valoración inicial y en las valoraciones repetidas, para comparar la información actual con los datos previos y determinar el progreso del paciente. Algunos ejemplos son tensión arterial, cambios de temperatura, vómitos o dolor postoperatorio. ¿Sí? Entonces, la idea es que se dé un tratamiento, o en caso de una cirugía, que después de que haya pasado el periodo de recuperación, ver si el paciente va evolucionando o qué es lo que está sucediendo con el paciente, para ver si el tratamiento o la operación le sirvió o fue hecha adecuadamente. En base a estos datos se determinan los pasos a seguir en el proceso de cuidados que necesita el paciente, determinando prioridades y objetivos. Los datos estratificados.
La estratificación consiste en estudiar las asociaciones entre exposición y enfermedad para cada subgrupo de la población de estudio, definido de acuerdo con los valores que toma la variable de confusión. La estratificación es muy útil para estimar el efecto de la exposición cuando solo existe una variable, ¿sí? La idea es que veamos cómo se está. Los estrados son como las diferentes muestras que existen cuando se está estudiando una comunidad o una muestra de una población y entonces se ve cómo se está comportando. Y sobre todo se trata de hacer cuando solamente hay una variable. Esto es que, por ejemplo, no se está midiendo la temperatura o el peso, ¿sí? O la presión. Sin embargo, si existen varias, la estimación del efecto de la exposición debe realizarse mediante los métodos de regresión lineal. Análisis multivariados es el conjunto de métodos estadísticos cuya finalidad es analizar simultáneamente conjuntos de datos multivariantes, identificándolos como aquellos datos con varias variables medidas para cada individuo o objeto estudiado. Su razón de ser radica en un mejor entendimiento del fenómeno objetivo de estudio, obteniendo información de los métodos estadísticos univariantes y bivariantes que son incapaces de conseguir. Esto es cuando se tienen ya más de dos variables o tres que se están estudiando. Esto es que se está viendo la presión arterial de un paciente, pero también se está viendo a su vez en qué edades es esta presión arterial se modifica fácilmente o siempre está en ascenso. Entonces ya ahí se tienen dos variables que se están estudiando, entonces se tiene que trabajar diferente porque al tener dos variables el estudio es más complicado, más complejo y se obtienen más datos. Los métodos estadísticos multivariantes y el análisis multivariante son herramientas estadísticas que estudian el comportamiento de tres o más variables al mismo tiempo. Se usan principalmente para buscar las variables menos representativas para poder eliminarlas, simplificando así modelos estadísticos en los que el número de variables sea un problema y para comprender la relación entre varios grupos de variables. Algunos de los métodos más conocidos utilizados son la regresión lineal y el análisis discriminante. Se pueden sintetizar dos objetivos claros del análisis multivariante: proporcionar métodos cuya finalidad es el estudio conjunto de datos multivariantes que el análisis estadístico bidimensional es incapaz de conseguir. Los métodos estadísticos multivariantes y el análisis multivariante son herramientas estadísticas que estudian el comportamiento de tres o más variables al mismo tiempo. Se usan principalmente para buscar las variables menos representativas para poder eliminarlas, simplificando así modelos estadísticos en los que el número de variables sea un problema y para comprender la relación entre varios grupos de variables. Algunos de los métodos más conocidos y utilizados son la regresión lineal y el análisis discriminante, que ya habíamos hablado de ellos. Bueno, que ya los habíamos mencionado anteriormente. Se pueden sintetizar dos objetivos claros del análisis multivariante: la proporción de métodos cuya final es estudio conjunto de datos. Ahí esta se repitió. Estas ya se repitieron. Existen diferentes métodos que se pueden utilizar en el análisis multivariante. 1. Métodos de dependencia. 2. Métodos de interdependencia. 3. Métodos estructurales. Métodos de dependencia. Es un estudio de la regresión nos permite averiguar hasta qué punto una variable es dependiente de la otra. Se utiliza para intentar predecir el comportamiento de ciertas variables o a partir de estos. El análisis de la correlación canónica intenta analizar las posibles existencias de relación entre dos grupos de variables, ¿sí? Y aquí, como se ven las gráficas, que no se ven muy bien, implica, por ejemplo, de acuerdo a una regresión lineal podemos darnos cuenta que cuáles son dependientes y cuáles son independientes. Por ejemplo, estas dos que nunca se juntan en la imagen del medio son dos rectas que no se juntan, entonces quiere decir que son dependientes, mientras que estas que están encimadas o estas que tienen un cruce, esta por ejemplo significa que en algún momento en este cruce hay una variable en la cual son dependientes. La del medio es independiente, mientras que las de la orilla son dependientes. Esto quiere decir que en algún momento aquí la variable coincide y quiere decir que depende ese cambio de la otra variable, ¿sí? Y aquí todavía es
más fuerte la dependencia porque prácticamente comparten varias variables o una variable que en su totalidad hace que un cambio sea correspondiente al otro. Método de interdependencia. Permite el análisis de los componentes principales. Procura determinar un sistema más pequeño de variables que sinteticen el sistema original. El análisis de clústeres clasifica una muestra de entidades, individuos o variables en un número pequeño de grupos de forma que las observaciones pertenecientes a un grupo sean muy similares entre sí. Métodos estructurales. Los modelos de ecuaciones estructurales analizan las relaciones existentes entre un grupo de variables representadas por sistemas de ecuaciones simultáneas en las que se supone que algunas de ellas, denominadas estructurales, se miden con error a partir de otras variables observadas, denominadas indicadores. Con esto hay que hacer el cuestionario 3, resolverlo con el documento que tienen, resolver la actividad 3, que es ver estos dos videos y contestar las preguntas. Y una vez que resuelven el cuestionario de la actividad, pues lo suben en formato PDF, ¿sí? Y bueno, lo guardan en formato PDF y lo suben a la plataforma de Brightspace para que tengan la evaluación del día de hoy.